Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana 1 del ciclo 2019-2 vamos a hacer una suerte de introducción a la filosofía, ver las disciplinas filosóficas y las condiciones que permitieron el surgimiento de la filosofía. Este video, no está de más recordarlo, es el video donde vamos a resolver los ejercicios, es el video de práctica, podemos llamarlo así, y ustedes primero es altamente recomendable que vean el video de teoría. Vamos a comenzar por la lectura por la siguiente razón. Si han visto los exámenes y el simulacro últimos de San Marcos, se deben haber percatado de que vinieron textos. Entonces, yo sé que ustedes llevan en RB una semana donde ven textos filosóficos, pero creo que este es el lugar pertinente para poder discutir los textos que nos van a poner de filosofía. Les recomiendo también que antes de que lean conmigo el texto y yo les dé la clave, le pongan pausa al video, lo lean ustedes y traten, para medir sus propias capacidades, de ver si pueden dar o no con la respuesta. A ver, este texto tiene que ver mucho con la primera parte de la separata. La primera parte de la separata nos habla de la definición de la filosofía. Como he señalado en el video de teoría, es todo un problema definir la filosofía porque existen tantas definiciones de filósofos como filósofos hay. Desde luego, en la separata les hemos recordado la definición de dos grandes filósofos, Aristóteles y Wittgenstein, pero en la lectura tenemos cómo entiende la filosofía René o Renato Descartes. Entonces, vamos a abocarnos a resolver la lectura. Esta lectura la pueden encontrar, como bien está en la referencia, en las meditaciones metafísicas. A ver, ¿qué nos dice Descartes en este libro? Ya hace algunos años que he tomado conciencia de la gran cantidad de cosas falsas que con el correr del tiempo he admitido como verdaderas. A ver, esta primera idea es importante. La cantidad de cosas falsas que con el tiempo he admitido como verdaderas. Descartes, jóvenes, decía que cuando uno es niño se suele llenar de prejuicios, pero si alguna vez en la vida uno quiere llegar a conocer la verdad, debe examinar todas las ideas que ha aprendido, pero por el consentimiento de la costumbre y no por el consentimiento de su razón. Pensemos, nosotros provenimos de familias cristianas, mis padres son cristianos, entonces cuando era pequeño les preguntaba a ellos cuál es el origen del mal o quién creó el mundo, mis padres me decían que era Dios. Entonces lo que dice Descartes es, ¿nuestros padres nos dieron argumentos para creer en Dios? No, nuestros padres nos dijeron que eso dice en la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces nosotros solimos creer. Esa es una opinión que llega a nuestro espíritu. Descartes, como vamos a ver en lo que sigue del texto, va a decir que todo filósofo debe someter a juicio a sus opiniones que adquirió por costumbre, ¿no? Muy bien, continuemos. Entonces, las cosas falsas que con el correr del tiempo he admitido como verdaderas, así como lo dudoso que es todo lo que sobre ellas construí posteriormente. Esta idea también es importante, ¿no? En estas líneas Descartes está sirviéndose de la famosa metáfora de la construcción. Lo que está diciendo Descartes es que si tú tienes en las bases, en la niñez, ideas dudosas, todo lo que construyas luego va a ser también problemático. Es como construir una casa sobre un terreno pantanoso. Entonces, tus ideas de niñez son ideas dudosas, por eso lo que construyas sobre ellas también van a ser dudosas. Continuemos. Y que por lo tanto había que derribar todo ello desde sus raíces. Esta es una idea bastante importante. Había que derribar todo ello desde sus raíces, o sea, dirigirnos al fundamento de las cosas. Con esto Descartes, no es la pregunta que nos van a hacer, pero con esto Descartes está probando que la filosofía es radical, porque nos está diciendo que vayamos a las raíces de nuestras opiniones y comenzar de nuevo desde los primeros fundamentos si deseaba alguna vez establecer algo firme y permanente en las ciencias. Para ello, nos dice Descartes, no será sin embargo necesario que muestre que todas mis opiniones son falsas, lo que probablemente nunca lograría. O sea, no se trata de una por una examinar mis opiniones, sino que como ya la razón nos persuade de que no debe negarse el asentimiento con menos cuidados aquellas cosas que no son por completo ciertas e indudables, que
a las abiertamente falsas será suficiente para rechazarlas todas, y esta idea es importante también, si en cada una de ellas encuentro alguna razón para dudar. Esta es la famosa duda metódica. La duda metódica quiere decir que si tú percibes en una idea algo de duda, debes rechazarlo como falso. Lo dudoso es lo falso y lo certero es lo verdadero, ¿no? Como les digo, esto es la famosa duda metódica. Entonces no se trata de examinar opinión por opinión, sino ver una pizca de duda y por ende rechazarla como si fuera falsa. Y para ello tampoco hay que recorrerlas una por una, lo que sería una tarea infinita, sino que, como al derribar los fundamentos, todo lo que se encuentre edificado sobre ellos se derrumba por sí mismo, atacaré inmediatamente los principios mismos sobre lo que se apoyaba todo lo que hasta ahora he creído. De nuevo Descartes vuelve a jugar con la metáfora de la arquitectura. Si quieres derrumbar un edificio, no vas a ir al piso 10º, luego al piso 9º, el 8º, sino le pones dinamita en las bases y el edificio cae. Lo mismo hay que hacer con nuestras opiniones. Vayamos al fundamento de las opiniones, seamos radicales. ¿Y cuál es el fundamento de nuestras opiniones? Descartes va a decir los sentidos. ¿Qué es lo que viene? Porque todo lo que hasta ahora he admitido como lo más verdadero, lo he recibido de mis sentidos, ¿no? O por los sentidos, pero entre tanto me he dado cuenta de que estos se equivocan. Y es propio de la prudencia no confiar nunca plenamente en quienes, aunque sea una vez, nos han engañado. Entonces, lo que está diciendo Descartes en este párrafo es: todas mis opiniones, o la mayoría de mis opiniones, provienen de los sentidos. Entonces voy a atacar el fundamento de mis opiniones, los sentidos. ¿Cómo lo ataca Descartes? Descartes nos diría: ¿los sentidos nos han engañado alguna vez? Pues sí. Piensen en el siguiente ejemplo. Es verano, salen 5 de la mañana a correr y ven el sol. El primer sol que aparece es bastante pequeño. Luego vienen a la cuando se van a su casa ven el sol de mediodía. Ese sol es más pequeño aún. 6 de la tarde, de la noche, van al circuito de playas, a Barranco, y ven al sol morir, o sea, el ocaso. El sol es inmenso. Lo que nos preguntaría Descartes ¿es que el sol crece y decrece durante el día? ¿O es más bien que el sol es el mismo y son nuestros sentidos los que lo perciben de diferente dimensión? Lo segundo. Entonces, si los sentidos te engañan, no puedes confiar en ellos. Lo interesante pedagógico de este último párrafo o líneas es que Descartes nos dice que actuemos con los sentidos como actuamos con las personas que nos engañan. Si una persona nos ha engañado una vez, nosotros no podemos tener una confianza plena en esas personas. De la misma manera, dice Descartes, hay que actuar con los sentidos. Y además que esta es la razón por la cual Descartes no es empirista, quien considera que las ideas se fundamentan en la experiencia, sino más bien, como vamos a ver en la semana 7, es un racionalista. Acá está el argumento, ¿no? Muy bien. Hemos desmenuzado el texto, ido línea por línea, con detenimiento para que ustedes lo entiendan. Entonces ahora sí vayamos a la pregunta. Del texto de Descartes, ¿es posible deducir que su filosofía tiene como objetivo? Ojo, yo siempre les doy un consejo a los alumnos. Concéntrense en qué les están preguntando, porque ustedes pueden haber comprendido el texto, pero si no saben qué le están preguntando, pueden equivocarse. Ojo, mucho cuidado. Nos están preguntando que a partir del texto podemos inferir, deducir, que su filosofía tiene como objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de la filosofía de Descartes? Mantener una duda radical. Estoy seguro que muchos alumnos van a caer en esta primera clave. ¿Por qué? Ojo, les dije que Descartes defiende la duda metódica. Métodos en griego es camino. O sea, para Descartes, la duda es un camino para llegar a verdades. No es casualidad que después Descartes llegue a 3 verdades. Pienso, luego existo, Dios existe y el mundo existe. O sea, Descartes no es un escéptico, no se queda en la duda, no practica apogeo, sino que la duda es un medio para llegar a verdades. Por eso no podría ser la alternativa A. Continuemos. La alternativa B dice alcanzar verdades indubitables. En efecto, ese es el objetivo de la filosofía de Descartes, pero continuemos viendo las respuestas. Revisar cada una de sus opiniones. ¿Por qué no podría ser la C, profesor? Porque en el texto dice de manera literal
será suficiente para rechazarlas si en cada una encuentro alguna razón para dudar, ¿no? Acá dice esto. Lo que les he leído está acá. O sea, no se trata de una por una, sino de encontrar una pizca de duda. Por eso no puede ser la C. Enfrentar a los empiristas modernos, o sea, el objetivo de Descartes es ese, no. Y la razón sencilla es porque los empiristas como John Locke, David Hume y George Berkeley son posteriores a Descartes. Más bien, son los empiristas quienes tratan de responder la filosofía de Descartes. Por todo esto, hemos visto que la alternativa correcta es la B. Quizás algunos de ustedes están diciendo, profesor, qué complicados son los textos filosóficos. A veces me preguntan en los salones, profesor, ¿cómo puedo hacer para comprender los textos filosóficos? Uno aprende, digamos, o adquiere habilidades jóvenes haciendo las cosas. ¿Cómo un futbolista se hace tan diestro, Neymar, Messi? Porque jugaron mucho el fútbol. Entonces ustedes van a desarrollar competencias frente a los textos filosóficos leyendo los textos filosóficos. Así que les recomiendo eso. No sé si ustedes tienen las separatas de los ciclos pasados, las pueden descargar, pueden leer las lecturas que tienen ahí. Pero poco a poco, gradualmente, van a ver que van a mejorar esta competencia y en esta parte de práctica vamos a resolver todas las sesiones los textos filosóficos. Ahora sí podemos abocarnos a responder las preguntas de esta semana número 1. La pregunta número 1 nos dice lo siguiente, jóvenes. ¿No han sido pocos los filósofos políticos que han reflexionado acerca del origen de la desigualdad? Este es el problema, ¿no? Acerca del origen de la desigualdad. Para algunos de ellos, la desigualdad tiene un fundamento natural, ya que los individuos nacen con diferentes habilidades o capacidades. Otros, por el contrario, afirman categóricamente que las diferencias tan abismales que se manifiestan en la vida social tienen un origen convencional. Ahora bien, el hecho de que los pensadores de la filosofía política se hayan preguntado por los fundamentos de la desigualdad entre los hombres implica que una de las características más importantes de la filosofía es su carácter. Ojo, a ver, el problema que estamos viendo es el problema de la desigualdad. Vamos a ponerlo, ¿no? El problema de la desigualdad. El texto señala que tenemos dos posturas frente a la desigualdad, ¿no? Primero dice algunos y acá dice otros. Algunos creen que la desigualdad es natural. O sea que los individuos nacen con diferentes habilidades, entonces unos tienen más destreza para los negocios y tienen más dinero y por ende luego van a tener riquezas distintas. ¿Quién podría defender esta postura? Digamos que un liberal. John Locke relativamente podría ser, ¿no? Muy bien. Otros que más bien señalan que es convencional. O sea, no es natural la desigualdad, sino es un producto de la injusta repartición de la riqueza de la sociedad. Acá sí tenemos un filósofo con nombre propio, Rousseau. Esa es la tesis que defiende Rousseau en su extraordinario libro, El discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, ¿no? Incluso Rousseau llega a decir, todo andaba bien entre los hombres hasta que a alguien se le ocurrió decir, esto es mío. Cuando alguien dijo, esto es mío, creó la propiedad privada, ipso facto las clases sociales, y es como si abriese la caja de Pandora de todos los males de la sociedad. Muy bien, ahora lo que nos está diciendo la pregunta y lo que nos está interrogando es precisamente cuando los filósofos dicen, ¿no? El hecho de que algunos filósofos se hayan preguntado por los fundamentos, esa palabra es clave, jóvenes. A ver, veamos, ¿no? El hecho de que algunos pensadores de la filosofía se hayan preguntado por el fundamento de la desigualdad entre los hombres, ¿no? O sea, ha ido a la raíz del problema, ha querido ver más allá. Eso quiere decir que la filosofía es radical, ¿no? Dirigirse al fundamento de la realidad, no quedarse en la superficie. Quizás sirva también un buen ejemplo que da Descartes en un libro que se llama Los Principios de la Filosofía. Descartes nos habla en la introducción de este libro del famoso árbol del saber. Para Descartes el saber es como un árbol.
Lo primero que yo veo de un árbol es el tronco y las ramas. El tronco del árbol del saber, dice Descartes, es la física. Las ramas más elevadas, la parte práctica del saber, son la mecánica, parte práctica de la física, la ética, parte práctica de la filosofía, y la medicina, parte práctica de la anatomía y la biología. Pero hay algo que yo no veo del árbol y es el fundamento del árbol, las raíces. Las raíces del árbol del saber para Descartes es la filosofía. ¿Por qué, profesor? Porque da cuenta del fundamento del conocimiento y de la realidad. Pregunta número 2. Con respecto a la antropología, la arqueología, a ver, vamos a subrayar estas ciencias: antropología, arqueología, sociología y ciencias políticas, hay dos preguntas fundamentales que suelen formular los filósofos. Primera pregunta: ¿resulta válido sostener que las investigaciones realizadas en tales disciplinas sociales poseen un carácter científico? O sea, ¿son ciencias? ¿Acaso se les puede otorgar el estatus de ciencia a pesar de que no posean alguna de las características básicas de las ciencias naturales y de las ciencias formales? Teniendo en cuenta las distintas disciplinas filosóficas, las dos preguntas se circunscriben en el ámbito de... A ver, veamos. Hay saberes que nadie duda de que sean ciencias. Ejemplo, la física, la biología. Hay otros saberes que nadie duda de que sean pseudociencia. Por ejemplo, un chamán. Por ejemplo, la parapsicología, la astrología, pongamos. O sea, ver cómo el movimiento de los astros influencia en nuestra vida. Muy bien, pero hay saberes, como los mencionados acá, antropología, arqueología, sociología, pongamos uno, a ver, las ciencias políticas, que no se sabe en sentido estricto si son ciencias o no son ciencias. ¿Por qué, profesor? Se dice, y lo señalan en el texto, que la ciencia tiene funciones. Una de las funciones claves de la ciencia es la predicción. Un astrónomo puede predecir cuándo va a pasar un cometa cerca a la Tierra. Un físico puede hacer predicciones. Les pregunto, ¿los que estudian ciencia política en San Marcos pueden predecir quién va a ganar las siguientes elecciones? Pues no. Por ejemplo, después de que Alan García, digamos, es un mal primer gobierno, la gente decía que era imposible que vuelva a ser presidente, pero volvió a ser presidente. O sea, no hay predicción, no hay lógica, digamos, en ciencia. Entonces, no es una ciencia la ciencia política. Lo mismo pasa con la sociología, la arqueología, podríamos decir las carreras que están dentro de la Facultad de Letras Sociales, el derecho también no cae, digamos, en esas. O sea, ¿son ciencias o no son ciencias? Es todo un debate. Este problema se denomina criterio de demarcación. Así se llama el problema. Lo vamos a ver semana 9. Pero, como este problema discute lo que tiene que ver con la, digamos, ciencia, es un problema que se discute en la epistemología, porque la epistemología es la disciplina filosófica que discute todos los problemas afines a la ciencia. Entonces tenemos que la clave es la D. Pregunta 3. Un estudiante de filosofía sostiene que la función principal de ella debe ser establecer cuáles son, y acá viene la definición, los primeros principios y la primera causa de todo lo que existe. ¿Quién define la filosofía de esa manera? ¿No? Quien define la filosofía como la ciencia teórica que investiga a las primeras causas y los primeros principios de todo cuanto existe es Aristóteles, en su famoso libro Metafísica. Pero la pregunta clave ahora es, ¿qué quiere decir Aristóteles con eso? Veamos. Aristóteles dice que en el mundo, él lo llamaba cosmos, que es mundo con orden, lo más patente es el movimiento. Bien. Pero Aristóteles dice que todo lo que se mueve es movido por otro. El día de hoy sales de tu casa a comprar y una pelota te golpea. Entonces tú coges la pelota, volteas, ves un grupo de niños y le dices, ¿quién de ustedes lanzó este balón? Tú estás asumiendo lo mismo que Aristóteles. Si algo se mueve es porque algo le ha dado movimiento. Bien,
En el mundo tú percibes movimiento. La pregunta entonces es, ¿qué le da movimiento al mundo? A eso lo llama Aristóteles motor. Pero si ese motor uno le da movimiento al mundo, dice Aristóteles, y todo lo que se mueve es movido por otro, debe haber detrás de él un motor 2. O sea, el motor 1 le da movimiento al mundo. Pero como el motor 1 está en movimiento y todo lo que se mueve es movido por otro, detrás debe haber un motor 2. Pero como ese motor 2 está en movimiento, detrás debe haber un motor 3. Te vas a dirigir ad infinitum en una serie infinita de motores. No, sino que en algún momento vas a llegar a lo que Aristóteles denominó primer motor inmóvil. El primer motor inmóvil. Entonces, cuando Aristóteles dice que la filosofía consiste en indagar los primeros principios y las primeras causas, la primera causa, el primer motor es Dios, dice Aristóteles, ¿no? Entonces tiene que ver con los seres, podríamos decir, superiores, pero también tiene que ver, dice Aristóteles, con la esencia de todo lo que existe. Esa es otra interpretación de esta frase. ¿Y eso qué quiere decir? Que Aristóteles también define la filosofía como la ciencia del ser, o la ciencia que estudia el ser en cuanto ser. Esa es otra famosa definición que da Aristóteles en la metafísica, ¿no? Hago esta suerte de disertación y explicación porque ustedes sabrán que el examen de San Marcos ha dado un viraje. A San Marcos ya no le interesa el alumno que sabe, porque se ha memorizado, que Aristóteles dice que la filosofía es la ciencia teórica que indaga sobre las primeras causas y principios. Una pregunta en examen de admisión podría ser, ¿qué quiere decir Aristóteles con eso? Entonces, implica comprensión. Ustedes tienen que comprender lo que dice Aristóteles, ¿no? Muy bien. De acuerdo con José, dice la pregunta 4, lo más atractivo y sugerente de la filosofía es el hecho de que sus más importantes representantes siempre han buscado poner en tela de juicio todas aquellas opiniones que la mayoría de personas asume como verdades. Así, algunos filósofos han cuestionado la existencia de Dios, otros se han opuesto a los valores morales vigentes y no han faltado aquellos que han rechazado las estructuras económicas o socioeconómicas en la que vivimos. ¿Cuáles de las siguientes características de la actitud filosófica está destacando José en el fragmento anterior? Muy bien, a ver, tenemos verdades. Por ejemplo, existencia de Dios. Pero hay filósofos que dudan de la existencia de Dios. Por ejemplo, Heidegger. ¿Nos ha creado Dios? No. Estamos arrojados al mundo. Existencia de Dios, ¿no? Hay filósofos que dudan de eso. Otro, por ejemplo, serían los valores morales vigentes. Por ejemplo, ¿quién cuestionaba la moral del siglo XIX porque era demasiado cristiana? Nietzsche. Y por eso dice su famosa frase, Dios ha muerto. Estructuras económicas. ¿Quién dice que el capitalismo es un régimen salvaje porque explota a los proletarios? Marx. Entonces, lo que caracteriza a los filósofos es lo que está en esta parte de la separata, ¿no? Siempre han buscado poner en tela de juicio, ¿no? Siempre han buscado poner en tela de juicio todas aquellas opiniones que la mayoría de personas asume como verdad, como verdadera, ¿no? En su separata, si ustedes van a la parte de crítica, la definición que tienen de crítica es que discute, dice lo siguiente, que discute ideas que son tomadas como verdades absolutas. Profesor, pero no está de la misma manera en la pregunta. Lo que pasa es que sería muy fácil que te venga de la misma manera, ¿no? Pero quiere decir en esencia lo mismo, ¿no? Entonces, recuerden que el filósofo es esencialmente crítico. Los filósofos son tan críticos que se critican entre ellos. Platón dijo que la esencia de las cosas son las ideas y que están en otro mundo, y Aristóteles dijo, hey, detente ahí, no, son las esencias de las cosas, pero están en las cosas, teoría del ilemorfismo. Descartes dijo que la fuente del conocimiento es la razón y Locke dijo que no, que era la experiencia, y luego Kant los criticó a ellos. O sea, la filosofía es una historia de la crítica. Incluso los filósofos son tan críticos que después de un tiempo se critican a ellos mismos. Ejemplo, Platón. El Platón de los diálogos de vejez, sus últimos libros, critica el Platón de la República, muchas de las ideas de la teoría
o la alegoría de la caverna. Wittgenstein en su segunda etapa critica el primer Wittgenstein. El Wittgenstein de 60 años, 50 años, critica al Wittgenstein de 30 años. Entonces los filósofos son críticos incluso con ellos mismos. Vayamos a la siguiente pregunta entonces. Juan Carlos le dice a su hijo lo siguiente: las escuelas son lugares en donde, al relacionarnos con los demás, también aprendemos a proceder de manera correcta. Muy bien, sociabilización, siendo íntegros, respetuosos y leales con nuestros compañeros, reconociendo la autoridad del profesor y cumpliendo con nuestros deberes escolares. La recomendación de Juan Carlos a su hijo está relacionada sobre todo con la disciplina filosófica. A ver, les estoy diciendo en este fragmento que la escuela tiene que ver con valores, ¿no? Con valores, como el respeto, la lealtad a los amigos, los deberes, cumplir con los deberes, ¿no? Exigir nuestros derechos, pero también cumplir con nuestros deberes. Todos esos temas, jóvenes, se reflexionan dentro de la disciplina filosófica que se conoce como ética, ¿no? La ética es la disciplina filosófica que reflexiona sobre los valores morales o la moral. Ahora, se habla en la actualidad del éxito de la ética o que la ética está de moda. Es cierto, la ética está de moda, hay congresos, hay maestrías de ética en el Perú, hay libros de éticas, hay diplomados, casi toda carrera universitaria tiene un curso de ética, ética en la función pública, ética en el Estado, ética acá, o sea, digamos, habla de valores, ¿no? De ética. Pero precisamente la sociedad, nuestra sociedad que está pasando una crisis de valores éticos, y eso lo podemos ver por todos lados, policías que reciben dinero, congresistas que hacen lo que le da la gana, que roban dinero. Entonces, como la gente no tiene ética en su vida, dicen los filósofos, se hace necesario un espacio donde reflexionar qué es la ética, ¿no? Es paradójico que precisamente la ética esté de moda porque en la sociedad no hay ética, ¿no? Pero es verdad, es una disciplina filosófica importante porque nos sirve para convivir armoniosamente y para ser felices, que son dos fines fundamentales de la vida. Pregunta 6. Los sofistas fueron maestros itinerantes que desarrollaron su labor en la ciudad de Atenas hacia el siglo V antes de nuestra era. Dos de sus representantes más importantes fueron Protágoras y Gorgias. Ahora bien, uno de los grandes aportes de la sofística fue su reflexión acerca de la naturaleza de los valores. Eso es clave. Reflexión acerca de los valores. Así, los sofistas llegaron a la conclusión de que los valores son subjetivos, motivo por el cual resulta imposible establecer principios universales y objetivos para todos los seres humanos. Esta reflexión llevada a cabo por los sofistas puede marcarse en el área de, reflexionaron acerca de los valores, ¿no? Tenemos acá a los sofistas que nos dicen que los valores son relativos ¿a quién? Al sujeto, y por eso relativos y subjetivos. Relativos y subjetivos, o sea, dependen del sujeto, porque recuerden, el hombre es la medida de todas las cosas. Ejemplo de este subjetivismo. Supongamos que dos alumnos del ciclo virtual van a ver la película El Joker, y luego de ver la película uno dice, es una buena película, es una de las mejores películas que he visto en los últimos tiempos, la mejor película que he visto este año. Y el otro amigo sorprendido le dice, caramba, pero a mí me pareció una película aburrida, a tal punto que me quedé dormido. Eso es subjetivismo. Si a mí me parece El Joker una película buena, pues lo es. Pero si a mi amigo le parece que no, para él no lo es. Subjetivismo. Los sofistas creían en eso. Les hago una pregunta. ¿Qué pensador se oponía a esto porque consideraba que los valores eran universales? Como lo vamos a ver, Sócrates creía esto, ¿no? Muy bien. Pero la pregunta es, ¿dentro de qué disciplina filosófica están ellos reflexionando? Dentro de la ética, profesor, porque usted no ha dicho que los valores son la ética. Valores morales, ojo, no valores a seca. Entonces, esto me sirve para distinguir la axiología de la ética. La axiología, jóvenes, es la disciplina filosófica que reflexiona sobre los valores. Muy bien, pero hay tipos de valores, ¿no? Hay varios tipos de valores. Por ejemplo,
tenemos los valores jurídicos, la igualdad, lo justo. Tenemos los valores estéticos, lo bello, lo feo, lo sublime. Tenemos valores económicos, lo útil, lo inútil. Si te preguntan valores a secas, eso es axiología. Si te preguntan valores morales, sí, o sea, ¿no? Valores morales, eso es ética, ¿no? Eso quiere decir, jóvenes, que la ética está dentro de la axiología. Es una variante, porque la axiología reflexiona sobre los valores a seca y la ética sobre un tipo de valores, los valores morales. Y por ende, la alternativa de esta clave es la letra C. Pregunta 7. De acuerdo con el filósofo griego Demócrito, todo lo que existe, incluyendo los seres humanos, se encuentra compuesto de átomos, los cuales pueden ser definidos como elementos originarios de carácter material. Es decir, desde su punto de vista, no es necesario establecer la existencia de una realidad inmaterial para explicar el origen, fundamento y fin del cosmos. Partiendo de estas consideraciones, puede afirmarse que tal perspectiva filosófica, la de Demócrito, se encuentra relacionada fundamentalmente con la disciplina filosófica denominada haber. Tenemos acá al famoso atomista griego Demócrito. Demócrito nos dice que todo lo que existe se encuentra compuesto de átomos, tal cual. Todo lo que existe se encuentra compuesto de átomos. Todo lo que existe se encuentra compuesto de átomos, que ojo, los átomos son elementos materiales. Esto, no está de más recordarlo, supone la realidad material, como hemos dicho. Acá está Demócrito. O sea, Demócrito es lo que se conoce como un materialista. Pero también en el mundo antiguo hay algunos que consideran que lo fundamental es la realidad inmaterial, ideal, y el representante es Platón. Como lo ideal es lo fundamental, ellos se les conoce como idealistas. En el mundo moderno, por ejemplo, en la realidad material está Marx, materialista, realidad inmaterial, el espíritu, la idea, Hegel, ¿no? Entonces, estos dos, digamos, bandos de filósofos, los materialistas y los idealistas, se enfrentan en lo que se conoce como ontología. ¿Por qué en la ontología, profesor? Porque si van a su manual van a encontrar que la ontología reflexiona sobre el ser, origen y fundamento de la realidad. Cero realidad, los dos. Entonces, la clave correcta es la alternativa C, ontología. Y finalmente la pregunta número 8. En la historia de la filosofía occidental no han sido pocos los filósofos que han enarbolado la idea de que la filosofía debe plantearse como objetivo, dice acá, ¿no? Como objetivo, el abordaje de cada uno de los aspectos de la realidad. Así sostienen que nuestro entendimiento tiene que reflexionar en torno a cuestiones ontológicas, nociológicas, éticas, políticas, estéticas, económicas. Ocurre que solamente de esta manera los seres humanos podremos tener, esto es sumamente importante, tener acceso a una visión sistemática y completa de las cosas. Así presentaron la filosofía grandes pensadores como Platón, Aristóteles, Agustín, Descartes, Kant y Hegel, quienes han evidenciado que con sus obras el hecho de que la filosofía es por naturaleza. Tenemos que algunos creen que hay que reflexionar sobre el ser, la ontología, otros sobre el conocimiento, otros sobre los valores morales, otros sobre la belleza, finalmente otros sobre la producción. Y otros creen sobre la producción, pero ojo, lo que está diciendo acá es que la filosofía debe reflexionar sobre los aspectos de la realidad, pero con miras a ¿qué? A tener un acceso de una visión sistemática
y completa de la realidad. O sea, lo que quiere decir eso que es subrayado con verde es precisamente que la filosofía abarca, o debe abarcar en todo caso, abarca todos los aspectos de la realidad. Todos los aspectos de la realidad. Y quizás podríamos tomar el ejemplo de Hegel. Hegel hace algo bastante importante en filosofía y por eso es recordado. Hasta el tiempo de Hegel, o en el siglo XIX, la filosofía comienza a verse arrinconada, puesto que las ciencias empíricas estaban avanzando y veían con malos ojos a la filosofía como un saber especulativo que nunca aterriza o nunca experimenta lo que dice. Entonces los filósofos comenzaron a ser mal vistos. En este contexto, Hegel le da una nueva labor a la filosofía, porque lo que Hegel dice es que las ciencias son conocimientos particulares de la realidad. Economía, sobre las relaciones sociales de producción. Sociología, la sociedad. Biología, los seres vivos. Astronomía, los cuerpos celestes. Pero se hace necesario, decía Hegel, un saber que unifique, que tome todas las partes de la sociedad, del estudio de la realidad, y con eso haga un saber totalizador. Y en este pasaje de la fenomenología del espíritu, Hegel se sirve de la siguiente metáfora, ¿no? Dice, imaginémonos que la realidad es un bosque. Hay árboles, el bosque está compuesto de árboles. Cada ciencia estudia un árbol del bosque. Hay un árbol 1, ciencia 1. Árbol 2, ciencia 2. Árbol 3, ciencia 3. La filosofía o el filósofo no está con la vista en el árbol, sino en el bosque. Es un saber, en ese sentido, totalizador, dice Hegel. Y precisamente esa es la respuesta, ¿no? La filosofía es totalizadora, por lo que está en el texto. Muy bien, jóvenes, entonces después de haber dado los contenidos esta primera semana, de haber visto las condiciones que permitieron el surgimiento de la filosofía, las definiciones de filosofía de Wittgenstein, Aristóteles y las disciplinas filosóficas, y sobre todo de haber conjuntamente comprendido el texto y visto las claves de las preguntas, podemos finalizar esta primera semana. Cualquier duda que tengan pueden dejarlo en los comentarios de este video. Nos vemos la siguiente semana.